Mis hermanos, buenas tardes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente saludarlos por este audio. Hoy es viernes y está a punto de comenzar el Día del Señor. Así como ya tenemos planeado, nos hemos reunido por familias para estudiar la palabra del Señor, esperando que Él cumpla su promesa de que donde estén dos o tres, Él estará ahí con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a estudiar el tema de hoy, que está basado en el libro de Génesis, el capítulo 32. Así que vamos a ubicarnos, cada uno de los que tenga Biblia en mano, en Génesis capítulo 32. Vamos a hacer la oración para pedir la bendición de Dios y entonces comenzamos con nuestro estudio. Bendito y amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Te damos gracias porque no nos has abandonado en medio de la crisis de este mundo. Gracias, Señor, porque tenemos el tiempo y el espacio para reunirnos como familia y estudiar tu santa palabra. Que lo que encontremos hoy en tu santa palabra pueda fortalecer nuestra vida espiritual. A través de la historia sagrada, Señor, podamos aprender de los errores del pasado y poder consagrar nuestras vidas en tus preciosas manos. Úsanos, Señor, como instrumentos, que tu Espíritu Santo venga a estar con nosotros y recibamos esa bendición del cielo que tú nos traes. Donde quiera que estén tus hijos reunidos, Señor, sé tú con cada uno de ellos, que podamos estar en armonía, en comunión contigo, en este precioso sábado que comienza. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema de hoy está basado en el libro de Génesis capítulo 32 y se encuentra en este capítulo la experiencia del patriarca Jacob. Y vamos a recordar esta historia. En el libro de Génesis, a partir del versículo 25, encontramos la historia de Jacob, que fue uno de los patriarcas del pueblo precisamente de Israel. Bueno, encontramos en esta historia a Jacob con su hermano Esaú el mayor, Jacob el menor, y siendo Esaú el mayor debía recibir una bendición especial de parte de Dios a través de su padre. Sin embargo, Jacob quería también una bendición. Él no era el mayor, y aunque tendría la bendición de Dios, no era como la bendición de su hermano Esaú, y vio la manera de él poder conseguir esa bendición. La manera de conseguir esa bendición no fue la mejor, sino todos sabemos que engañó a su padre para obtener esa bendición. Y cuando Esaú se entera que Jacob le ha usurpado su lugar como hijo mayor, como primogénito, bueno, entonces se enoja y desea matarlo. Por eso Jacob tiene que huir lejos porque su vida estaba en peligro. Así pues, errante, después estuvo en la casa de quien fuera su suegro, estuvo en la casa de Labán y allí trabajó por la hija de Labán que él amaba. Labán también le hizo trampa y entonces pasado el tiempo, pues él tiene el deseo de regresar a la casa de su padre. Así llegamos al capítulo 32. Dice así el libro de Génesis capítulo 32, a partir del versículo 1, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú y a la tierra de Seir, campo de Edom, y los mandó diciendo: diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo
vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío este mensaje a mi siervo para hallar gracia delante de sus ojos. Jacob sabía que a su hermano no se le había olvidado la trampa que le hizo. Y por eso cuando Jacob venía de regreso a la casa de su padre, bueno, él se previene y envía mensaje a su hermano Esaú diciendo, bueno, yo soy tu siervo, yo tengo vacas, yo te envío un regalo a manera de apaciguar la ira de su hermano. Dice el versículo 6, los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. Estos 400 hombres que venían acompañando a Esaú ciertamente no eran para recibir de buena manera a Jacob. Estos eran soldados que venían dispuestos a luchar. Entonces Esaú seguía enojado con Jacob y venía pues a destruirlo, venía a acabar con su vida. Y Jacob se da cuenta de la situación, es como él ya lo sospechaba, y entonces trata de algunas maneras de apaciguar la ira de su hermano. Él envía mensajeros y le dice, yo soy tu siervo, tratando de humillarse delante de su hermano, a ver si eso calma un poco la ira de Esaú, pero parece que esto no está teniendo mucho efecto. Dice el versículo 7, por eso Jacob entonces tuvo gran temor y se angustió y distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Parece que el temor de Jacob iba creciendo y se estaba resignando a que Esaú pudiera destruir, si no todo, algo de lo que él traía. Él dice, bueno, voy a hacer 2 campamentos y si él ataca uno, el otro va a ser librado. Parece que Esaú venía dispuesto a acabarlo y Jacob está tomando medidas para que pueda salvarse algo de lo que él traía. Y entonces Jacob habla con Dios y le dice de la siguiente manera, Dios de mi padre, dice el versículo 9, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, tú que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de las manos de mi hermano Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre junto con sus hijos. No solamente estaba en peligro la vida de Jacob, de hecho creo que más que su vida él estaba pensando en sus esposas, en sus hijos y por supuesto en lo que él había adquirido con tanto trabajo durante tanto tiempo, estaba a punto de perderlo en un momento. Y entonces él habla con Dios, él se humilla delante de Dios y sigue con su estrategia de apaciguar la ira para con su hermano. Dice el versículo 13, durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. Y otra vez le envía, ahora le envía 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas, con sus crías 40 vacas y 10 novillos, y 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada por separado, y dijo, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un regalo que tu siervo Jacob envía a mi señor Esaú. También él viene detrás de nosotros. Mandó al segundo y al tercero y a todos los que iban detrás de aquellas manadas, diciendo, esto mismo diréis a Esaú cuando lo halléis. Versículo 20, y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues pensó Jacob,
apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizá así me acepte. Pasó pues el regalo delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Esta estrategia de enviar brigadas, de enviar grupos, de enviar regalos de Jacob hacia Esaú, parece que no estaba rindiendo el efecto que él quería. Él esperaba recibir tal vez a un mensajero, decir, bueno, tu hermano dice que ya no te preocupes, que recibe tus regalos, que van a hacer las paces, pero no venía la respuesta que él estaba esperando y se aflige demasiado. Así llegamos al centro de esta historia. En el versículo 22 dice, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Pasó un vado, pasó un arroyo y los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mis hermanos, esta experiencia del patriarca Jacob fue tremenda porque él tenía miedo de su vida, él tenía miedo de perder su vida y perder a sus esposas, a sus hijos y todo lo que tenía. Estaba viviendo una tremenda angustia. Así pues, dice en la escritura que Jacob se quedó solo. Mis hermanos, él tenía que quedarse solo para poder hablar con Dios. Su vida estaba en peligro y tenía una tremenda angustia en su corazón. Y cuando su estrategia estaba fallando, bueno, pues viene a Dios para que Él pueda ayudarle y pueda darle la solución. Él quiere quedarse solo, él necesita quedarse solo, por eso hace que su familia pase el arroyo y él se queda solo. A este pasaje, a este momento histórico, se le conoce como la angustia de Jacob. Vean, mis hermanos, cómo Jacob tiene que enfrentar solo, en la noche oscura, aquella angustia y tiene que hablar con su Dios, tiene que humillarse delante de Dios para que de allá del cielo pueda venir la solución. Nosotros, mis hermanos, hemos estado experimentando cosas que antes no habíamos visto. No nos había tocado que no hubiera cultos en las, no nos había tocado que no hubiera cultos en las iglesias. Luego nos fuimos a grupos pequeños y luego nos fuimos a reunirnos como familia. Y imaginemos que esta situación siguiera así agravándose, pues van a suceder cosas todavía mucho más graves, mucho más terribles. Algo parecido será en la crisis final. Cada uno de nosotros, de manera personal, tendrá que enfrentar la crisis final. ¿Qué haremos, mis hermanos, cuando estemos solos, con el temor de perder la vida, porque se dará una sentencia, se dictará la pena de muerte para acabar con los hijos de Dios? ¿Qué haremos nosotros cuando estemos solos frente a semejante desafío? Hoy enfrentamos desafíos pequeños. Muchos de nosotros no estamos haciendo algo para estar bien con Dios, para avanzar en nuestra vida espiritual, para que nuestra fe se fortalezca, crezca, sea firme. Jacob se quedó solo en aquella noche con angustia y estaba solo cuando de repente siente alguien que llega y empieza a luchar con él. Leo de nuevo el versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche Jacob estuvo luchando. Él en la oscuridad, en la soledad, de repente siente que alguien llega y él piensa tal vez que es un soldado de Esaú o el mismo Esaú que busca su vida, que ha llegado, y entonces su instinto es luchar, es defenderse, y empieza a luchar y a luchar toda la noche con aquel varón que él piensa que es su enemigo.
una lucha cuerpo a cuerpo, fuerza de un lado, fuerza del otro, y no se vence ni uno ni otro, y esta lucha se prolonga hasta que está a punto de salir el sol. Y como la lucha estaba tan intensa, dice el versículo 25, cuando el hombre vio que no podía con él, o sea, Jacob estaba demasiado empeñado en esa lucha, quería ganar, esta era su oportunidad de sobrevivir o morir a manos del enemigo. Y entonces era una lucha tan tremenda que este varón con el que Jacob luchaba, dice que tocó su muslo. De repente Jacob, en el calor de la lucha, él no se dejaba vencer, pero tampoco vencía. Entonces siente un toque tremendo, un toque que no era de un arma de las que se conocían en ese tiempo. El toque no era de una espada, el toque no era de una lanza, el toque no era de un palo. Fue un toque tan fuerte que dejó a Jacob herido, que dejó a Jacob lastimado, y con este golpe Jacob se queda casi rendido, si no fuera porque él se aferra a este ser que él se ha empezado a dar cuenta que no es un ser común, sino que es un ser celestial con el que él ha estado luchando. Él se aferra a eso y su sospecha es confirmada. En el versículo 26 dice que este varón pronunció las siguientes palabras: déjame porque raya el alba. Este varón con el que Jacob estaba luchando era un ser celestial. Y por el toque que le había dado, por el golpe que le había dado a Jacob, Jacob se da cuenta que no es su enemigo con el que está luchando, que no es ni Esaú ni un soldado de él, es Dios mismo quien ha venido a verlo y con el que ha estado luchando. Esta lucha representa la vida que Jacob había llevado. Recuerdan ustedes que engañó a su hermano y luego fue a vivir como extranjero en tierra extraña, y ahí se le hizo trampa y sufrió hasta que Dios lo prosperó y pudo salir de esa tierra, y ahora enfrentaba a un tremendo enemigo y que estaba amenazando su vida. Pero ahora Jacob entiende que es Dios quien ha venido a verlo, y por eso él dice las siguientes palabras: no te dejaré si no me bendices. Por supuesto que Jacob sabía que era a Dios quien ahora le estaba pidiendo una bendición. Jacob llegó a pronunciar estas palabras suplicando una bendición porque estaba arrepentido de la trampa que le había hecho a su hermano. De hecho, Jacob quiere decir eso, suplantador. Quiere decir, en nuestro español pudiéramos decir hasta tramposo, quería decir el nombre Jacob. Este ser celestial le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mis hermanos, esta experiencia de Jacob, este cambio de nombre representa ahora que Jacob es un hombre transformado. Y por eso ahora, de ahora en adelante, se llamará Israel. Jacob quiere decir suplantador, engañador, pero ahora se está convirtiendo en soldado de Dios, porque ha luchado con Dios y ha vencido. Ahora su nombre será recordado por todas las generaciones como aquel quien se aferró a la gracia y la misericordia de Dios. Confesó todos sus pecados. Reconoció que él no merecía una bendición. La bendición anteriormente la consiguió con una trampa. Quería ganancia, pero de mala manera. Y ahora su corazón ha cambiado. Por eso
le dice a Dios: no te soltaré si no me bendices. Mis hermanos, este episodio de la vida de Jacob, esta angustia de Jacob, las Escrituras lo toman como ejemplo de la experiencia que el pueblo de Dios va a vivir en los días finales. Por eso es importante estudiar este pasaje, porque la misma Escritura dice que así será el tiempo de angustia al final de la historia de este mundo. El profeta Jeremías dice algo respecto a esto que nosotros necesitamos considerar. Jeremías capítulo 30, versículos 5, 6 y 7. Vamos a leer lo que dice, porque tiene que ver con nosotros, puesto que somos la generación que vive en el tiempo del fin. Dice así, Jeremías capítulo 30, versículo 5. Así ha dicho Jehová: hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz. Inquirid ahora, considerad si un varón da a luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas, como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros. Las mujeres saben cómo es el dolor de parto. Y dice el profeta Jeremías que en ese tiempo los varones tendrán dolores como si fueran a parir, dolor tremendo. Y dice el versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Esto nos recuerda las palabras de Daniel capítulo 12, donde dice que habrá un tiempo de angustia, cual nunca ha habido sobre la tierra desde que existen los hombres. Y dice, es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora mire cómo el profeta Jeremías toma la experiencia de Jacob, ese episodio de angustia, ese miedo que él le tenía a la muerte, pero también esa confianza que él tuvo en Dios al aferrarse a su gracia, para describir la experiencia del pueblo de Dios en el día final. Y por eso al tiempo de angustia, hablando de la experiencia que le va a tocar vivir al pueblo de Dios, se le llama la angustia de Jacob. Quiero leer para ustedes lo que dice el libro Historia de la Redención en el capítulo Jacob y el ángel, acerca de la experiencia de Jacob y cómo se parece a la experiencia que el pueblo de Dios va a tener cuando se decrete muerte para todos aquellos que estén de parte de Dios. Dice, Jacob y Esaú representan dos clases. El primero, a los justos, y el segundo, a los impíos. La angustia que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos inmediatamente antes de la venida del Señor. Cuando los impíos se reúnan a su alrededor, se llenarán de angustia, pues, al igual que Jacob, no podrán ver salvación para sus vidas. El ángel se puso delante del patriarca, y éste se aferró de aquél y luchó con él toda la noche. Así Jacob luchó con el ángel. Así también los justos, en su momento de prueba y angustia, lucharán en oración con Dios como Jacob luchó con el ángel. El patriarca en su angustia oró toda la noche para verse librado de la mano de Esaú. Los justos en su angustia mental clamarán a Dios día y noche para verse librados de las manos de los impíos que los rodearán. Jacob no quiso desistir. Sabía que Dios era misericordioso y recurrió a su misericordia. Señaló su pasada tristeza por sus errores y su arrepentimiento e insistió en que se lo librara de las manos de Esaú. Su oración importuna continuó toda la noche. Al recordar sus errores pasados, casi se desesperó, pero sabía que tendría que recibir ayuda de Dios, o si no, perecería.
se aferró fuertemente del ángel e insistió en su pedido con clamores fervientes y angustiosos hasta que prevaleció. Los justos, como Jacob, manifestarán una fe sin claudicaciones y una ferviente determinación que no será avasallada. Serán conscientes de su indignidad, pero no tendrán pecados ocultos que confesar. Si los tuvieran, si no se hubieran arrepentido de ellos, cuando los recordarán, justo en el momento cuando los tortura el temor y la angustia y una intensa sensación de indignidad, se sentirán agobiados. La desesperación destruiría su fe ardiente y no tendrían confianza para rogar a Dios con fervor por su liberación, y dedicarían esos preciosos momentos a confesar pecados ocultos, su condición desesperada. Se concede a todos un tiempo de prueba a fin de que se preparen para el día del Señor. Si alguien descuida esa preparación y no presta atención a las fieles advertencias dadas, estará sin excusa. La lucha fervorosa y perseverante de Jacob con el ángel debería ser un ejemplo para los cristianos. Venció Jacob porque tuvo determinación y manifestó persistencia. Todos los que desean la bendición de Dios se aferren de sus promesas y sean tan fervientes y perseverantes como Jacob, triunfarán como él. Hoy se ejerce tan poco la verdadera fe y la de muchos profesos creyentes es tan débil, porque son negligentes en las cosas espirituales, no están dispuestos a esforzarse, a negarse a sí mismos, a agonizar ante el Señor, a orar larga y fervorosamente para obtener las bendiciones, y por eso no las consiguen. La fe que prevalecerá finalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica cada día ahora. Los que no hacen esfuerzos vigorosos para ejercer hoy una fe perseverante no estarán preparados para vivir la fe que los capacitará para estar de pie en el día de la prueba. Así pues, mis hermanos, cada uno de nosotros debe considerar que hoy tenemos la oportunidad de crear una estrecha relación con Dios, de rogar que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre nosotros, de poder crecer y el carácter de Cristo se desarrolle en nuestro interior. Mis hermanos, hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de estudiar. Gracias a Dios no hemos perdido nuestra libertad de adorar al Señor, pero muy pronto esa libertad se verá atentada por las leyes dominicales y por el decreto de muerte. Eso da un poco de temor, pero si aprendemos de la experiencia del patriarca y nos aferramos a Dios y confesamos nuestros pecados, mis hermanos, saldremos como Israel. Habremos luchado con Dios y los hombres y habremos vencido. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que cada quien vea por su salvación. Mis hermanos, no nos salvamos en grupo. Mis hermanos, no nos salvamos por iglesia. No nos salvaremos por grupo pequeño. Tampoco nos salvaremos por familia. Estaremos solos en el día de la prueba, cada quien con su fe. Así que esa preparación tiene que ser cada quien también. Aunque ahora tenemos la oportunidad de estar juntos como familia, un día no lo estaremos. Vienen a mi mente recuerdos de mi infancia y cuando escuchaba acerca de los eventos finales, una de las cosas que más me daba miedo era que estuviera lejos de mi familia. Y parece que eso se va acercando más a la realidad. Cuando era niño pensaba y decía, cuando llegue el tiempo de crisis, lo primero que voy a hacer es buscar a mi familia y podamos estar juntos y podamos darnos ánimo. La verdad es que para muchos de nosotros ya no será posible. No somos alarmistas, somos realistas porque tenemos la palabra profética más segura. Y el tiempo de angustia no debe agarrar a ninguno desprovisto de la gracia. No debe agarrar a ninguno con pecados no confesados. No debe tomar a ninguno sin preparación, porque entonces no soportaremos
pasar por la angustia de Jacob. Como el patriarca, si nos aferramos a la misericordia de Dios, saldremos más que vencedores. Mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios bendiga a su pueblo. Tengan todos ustedes un feliz sábado. Sigámonos preparándonos para el final de este gran conflicto. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos. Lo cierto es que estamos más cerca de nuestra redención que cuando creemos. El Señor bendiga su palabra hoy y siempre.